Las parábolas de Jesús son algunos de los mayores sermones que él presentó mientras estaba en esta tierra. Estas historias no solo fueron de edificación para sus discípulos, sino que siguen siendo lecciones de vida para cada uno de nosotros. Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos aplicarlas a nuestra vida? Sin duda, durante esta serie nuestro pastor Hernán Amigo nos ha aclarado que la predicación de Jesús hace 2000 años sigue en vigencia para cada uno de nosotros. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. No tengo remedio, que no hay solución, que me verán en el cielo. Otros dicen que ya no verán mi sonrisa, que la vida se va, todo pasa deprisa. Mientras otros hoy me lloran, pues no entienden esta historia. No dependo de mí, sino de una persona, y en él se encuentra mi fe. Y digo, calma, nada pasará. Me digo, calma, Jesús te sostendrá. Y a las células que están en mi piel, Él las organizó también. Ya no tengo nada que temer. Pocos saben que yo tengo otro destino, que mis años están consagrados a Cristo. Pocos creen que en mí se hará un milagro y que mi vida será un precioso regalo para aquellos que hoy ignoran que Jesús está en su gloria y que Él tiene poder de vencer al pecado, a ese cáncer que está en nuestro ser. Calma, nada pasará. Me digo, calma, Jesús te sostendrá. Porque Él puso en su sitio a las constelaciones y a las células que están en mi piel. Él las organizó también. Ya no tengo nada que temer. Toda mi vida, oh Dios, sabes que es tuya, Padre. Todo mi corazón te lo entrego. Todo mi respirar, mis latidos, mi voz, hoy son tuyos, Señor. Todo
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que sea un buen día para ti. ¿Sabes qué? Siempre me he preguntado cuántos tipos de personas existirán en el mundo. Me imagino que cada uno es diferente. Dios tuvo el poder de crearnos a cada uno de una forma especial. Así que considérate una persona especial para Jesús. Quiero invitarte a que podamos orar en este momento. Inclina tu cabeza ahí donde estás, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir la presencia de Dios. Querido Señor, queremos agradecerte por la posibilidad que nos das de abrir tu palabra. Y en este momento queremos pedir también que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos al poder estudiarla. Acompaña a nuestros amigos que están escuchando y viendo este programa. Oramos con gratitud, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo tengo mi Biblia por acá. Y quiero invitarte a que puedas buscar el capítulo 13 del libro de Mateo. Yo me recuerdo cuando estudié teología, había un profesor muy querido para nosotros. Él ya estaba jubilado y a pesar de estar jubilado, hacía clases y nos hacía muy buenas clases. Y me recuerdo que él nos enseñó que Mateo, como evangelista, era como un periodista radial. Mateo trata de explicar las cosas como si él estuviese en la radio. Por ende, tenemos que imaginar y nuestra imaginación debe volar para poder entender algunos conceptos que él quiere explicar con detalle. Es por eso que Mateo tiene muchos detalles en relación a la vida de Jesús. Y lo que llama la atención es que antes de lo que vamos a estudiar, Jesús menciona algo. Y Jesús menciona de que al final del capítulo 12, dice que quienes son mis hermanos y mi familia, dice, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Interesante concepto. Jesús dice que su familia y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Muy bien, te invito a leer capítulo 13, versos 1 en adelante, aunque no comienza enseguida con la parábola. Hay un incidente justamente antes de la parábola que hace que Jesús pueda comentar o quizás mencionar algo y lo explica de esta manera, con una parábola. Dice el verso 1 del capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Esto era algo que Jesús hacía de costumbre. Buscaba un lugar quizá un poco más elevado que el resto para que la gente pudiese escucharlo. Entonces él se fue a la playa, se sentó arriba de una barca y comenzó a conversar con la gente, a enseñarle. Recordemos que cuando incluso las personas importantes de la sinagoga o del templo iban hasta donde Jesús, lo reconocían como un rabí, como un maestro. Y dentro de este contexto, la gente se agolpaba y él comenzaba a explicar algunas cosas. Pero dentro de esta multitud, habían personas que querían también aprender, o a veces habían personas que iban con una doble intención: escuchar a Jesús y por otra parte también preguntarle cosas que ellos dudaban. Sigamos leyendo, verso 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Termina esta parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga.
Lo particular de esta parábola es que Jesús menciona por lo menos 4 lugares donde cayó la semilla. Y lo interesante de esto es que Jesús mismo explica la parábola. Así que no tenemos nosotros que entrar quizá a imaginar mucho, sino que solamente leer aquello que Jesús nos quiere mencionar de esta parábola. Lo interesante también de esta parábola es que Jesús, antes de explicarla, le menciona a sus discípulos que no todos quizá irían a entender lo que él quería decir. Quizá toda la gente que escuche, no todos irían a captar el mensaje puntual de Jesús. Pero Jesús lo menciona. Y de hecho, en el verso 16 del mismo capítulo 13 del libro de Mateo dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Se recuerdan que anteriormente al final de la parábola decía: el que tiene oídos para oír, oiga? Y aquí Jesús le dice a sus discípulos: miren, ustedes son bienaventurados. Ustedes tienen que estar felices porque ustedes tienen la posibilidad de entender lo que otras personas no pueden. Quiero mencionarte en esta hora que hay posibilidad para comprender plenamente la palabra de Dios. Y esta parábola de manera puntual, mejor aún, porque Jesús mismo es quien la explica. Jesús explica la parábola desde el verso 18 en adelante. Y le dice a sus discípulos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús, cuando mencionó en el verso 4, dice que la primera parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron? Entonces ahora él en el verso 19 señala y dice que esas personas que están simbolizadas por esa tierra, y déjame quizá explicar un poquito. Cuando Jesús habla acerca de la tierra y de la semilla, él está hablando de un sembrador como alguien que tiene la posibilidad de entregar un mensaje a otro. Un sembrador, cuando seguramente le toca arar la tierra y colocar los surcos y luego colocar la semilla, es un proceso largo. El sembrador o el buen sembrador siempre prepara la tierra donde va a sembrar. Pero él no puede quizá administrar la totalidad de las semillas. Hay semillas que van a caer aquí, allá, otras sí van a caer en el lugar correcto, y esas son las que finalmente van a germinar y van a dar fruto. Por ende, aquí se menciona, y esos terrenos en los cuales fue cayendo la semilla son, y déjame decirte de manera especial, es el corazón del ser humano. Jesús con esta parábola quiere decir y quiere simbolizar o decir que existen 4 tipos de personas. Y 4 tipos de personas en relación a su mensaje o a su palabra. Cuando Jesús siembra o cuando dice que el sembrador sale a sembrar, es el mismo Jesús quien coloca la semilla de la palabra. La semilla es la palabra de Dios que puede quedar en tu corazón. Y la primera parte dice que esa semilla, y ahora volvemos, sí, a esa primera semilla o ese primer terreno, que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y ahora sí el verso 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Déjame decirte que este es el primer tipo de persona. Aquellos que escuchan, pero al parecer no entienden mucho ni tampoco se esfuerzan por entender más. No hay una sincera búsqueda de lo que recibieron. Y esto pasa muy a menudo. El segundo grupo de personas, o el segundo tipo de personas, nosotros lo vemos en el verso 5 de la parábola, cuando Jesús dice que esa parte de semilla cayó en pedregales.
donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Ese tipo de personas es el segundo grupo. El segundo tipo de personas simboliza lo siguiente. En el verso 20 del mismo capítulo 13 del libro de Mateo, nos menciona y nos dice que representa al que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, porque recibió algo importante. Seguramente hay alegría de por medio. El verso 21 dice que, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sabes qué? A veces cuando recibimos una palabra de ánimo, una palabra especial de parte de Dios, nos dura un momento. Es quizá casi el momento de la emoción. Y luego cuando esa emoción va terminando, también va terminando de parte nuestra la convicción. Y finalmente terminamos siendo aquella parte de la semilla o aquella tierra entre medio de los pedregales. Esa semilla no tiene profundidad. El tercer grupo o tipo de personas dice que es aquella semilla que cayó entre espinos. Y los espinos crecieron también juntamente con la semilla y terminaron ahogando la semilla. Jesús, al explicar esto, él menciona en el verso 22, y él dice que fue el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de sus riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las prioridades, queridos. Las prioridades que tú coloques en tu vida finalmente van a terminar o dándole la prioridad a Dios o dándole la prioridad a tu trabajo y las cosas que tú haces. Finalmente eso terminó ahogando el mensaje especial, pero tuvo la posibilidad de oírlo. Cada uno toma la decisión de qué tierra va a ser o en qué lugar va a estar. Los espinos finalmente terminaron ahogando y las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones de esta vida, vivimos rodeados de influencias. Hoy en día es común recibir mucha información de muchos lugares. El celular, la televisión, el internet son buenas herramientas y están creadas para ayuda del ser humano, pero a veces terminan siendo un estorbo ante las cosas de Dios. Así que ojo con eso. Y el último tipo de tierra, y este es el que menciona al final de la parábola, dice que cayó en buena tierra esta semilla y dio fruto abundante, quizá para mencionar y acortar un poquito los términos. Fue la mejor tierra. Y Jesús menciona lo siguiente en relación a eso. En el verso 23 dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Quiero explicarte en breves palabras lo que significa que tú puedas ser esa buena tierra. Vamos a ponernos en el caso de que en este día y en este momento tú estás escuchando esta palabra y estamos analizando esta parábola, pero tú estás escuchando la palabra de Dios. Ahora va a depender de ti en qué tipo de persona tú te clasificas. Puede ser la primera, que cae entre pedregales, o a orilla del camino, a orilla del camino, y finalmente, cuando cae a orilla del camino, vienen las aves y se comen esa semilla. O, en otras palabras, el malo la arrebata. Y no duró absolutamente nada. Recibiste, pero fue sin valor para ti. El segundo grupo, el que fue sembrado en pedregales, este sí.
Y al oír la palabra, tienes la posibilidad de obedecerla o no. Quizá el momento en que tú la recibes es una palabra gozosa, te gusta, pero luego comienzas a analizar tu vida y vas a decir, bueno, yo no puedo seguir así. Yo no puedo vivir a la altura de lo que la palabra de Dios me pide. Y créeme que cuando tú decides tomar a Jesús e ir en pos de Él, hay algunas cosas que Jesús te va a pedir. No podemos decir que ser cristiano es fácil. Hay algunas cosas que hay que hacer y lo más probable es que Jesús esté ahí contigo para hacerlas. Pero cuando tú recibes esta palabra con gozo y finalmente, después de que se termine ese gozo, esa emoción, te vas hacia abajo y ya dices, no voy a seguir. Ese es el segundo tipo de personas o el segundo tipo de tierra. Finalmente, el que fue sembrado entre espinos, que es la tercera, las cosas que le rodean, aquellas que son sus prioridades, terminan apagando lo que la palabra de Dios y Jesús mismo quiere hacer en ti. Pero hay una cuarta persona o un cuarto tipo de persona, un cuarto tipo de tierra que recibe la palabra, que la recibe con gozo y que es buena tierra y que la semilla de la palabra de Dios entra hasta lo más profundo y produce convicciones, produce cambios. Y esas personas finalmente terminan cambiando conforme a la voluntad del Padre. ¿Se recuerdan que Jesús en el capítulo anterior dice, ¿quiénes son mi familia? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esas personas en las cuales la semilla de la palabra de Dios es implantada y va en aumento hasta germinar y crecer. Ese es el tipo de persona que Dios quiere que tú seas. Él no quiere una religión de emoción. Él no quiere que vivas una religión donde solamente tú vayas, te emociones por un momento y luego cuando termina ya dejas de vivir una vida de cristianismo. Él quiere que tú hoy tomes una decisión. ¿Qué tierra decides ser? Hoy tú estás escuchando la palabra. Y permíteme hacerte una pequeña invitación. ¿Quieres ser buena tierra? Yo quiero invitarte a orar. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, hemos visto que hay 4 tipos de personas. Pero la última persona, en la buena tierra, aquella que recibe tu palabra y que tú produces frutos, es la que nosotros decidimos ser en esta hora. Acompáñanos y danos la fuerza para poder seguir siendo esa tierra hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos en otra oportunidad. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica. Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.